¿Qué tal, chicos, chicas? Vamos a tratar de resolver algunas de sus dudas para que avancen con su análisis del artículo. Insisto, es bien importante que lean los libros de diseño de experimentos para que al mismo tiempo que están haciendo la tarea puedan apropiarse de los conceptos y aplicarlos. Bueno, voy a empezar aquí primero con una porción de lo que es la definición del diseño. Dice que se caracteriza porque involucra el manejo de variables independientes y variables dependientes, facilitando la comprensión y el análisis del efecto de los factores sobre las variables de respuesta. Entonces aquí hay varias palabras nuevas que ustedes deben de manejar. Es el caso de factores, que también se pueden llamar variables independientes, y variables de respuesta, también llamadas variables dependientes. Ahora bien, vamos a ver esta imagen. Fíjense bien. En esta imagen tenemos, acá está el factor o variable independiente, que es lo que nosotros vamos a manipular a través de sus niveles, ¿no? Si voy a manejar una concentración, a lo mejor voy a manejar 0, 5, 10, 15, 20 partes por millón. Y ahí entonces la manipulación se refiere a eso, a que yo estoy decidiendo qué niveles voy a probar sobre la unidad experimental, que es sobre la que voy a ejercer el efecto del factor. Y la unidad experimental, como yo estoy esperando que tenga un cambio, entonces le voy a medir alguna propiedad con alguna técnica de laboratorio. En este caso, lo que se le va a medir es lo que se llama la variable dependiente o variable de respuesta, que se genera de los datos que se obtienen en el laboratorio, de esas mediciones que se obtienen. Entonces, si yo tengo un lote donde estoy sembrando pepinos y quiero que los pepinos crezcan más grandes, que tengan más peso, entonces a lo mejor yo voy a agregarles alguna sustancia natural que se está probando ahorita en el mercado y decido utilizar diferentes concentraciones de esa sustancia. Entonces llevo a cabo todo el procedimiento y al determinado tiempo estoy revisando el peso de los pepinos. Yo esperaría, ¿verdad?, que los pepinos, bueno, pues estuvieran más grandes. Pero la pregunta aquí es, ¿cuál de las concentraciones me va a generar pepinos de mayor peso? Entonces, precisamente los modelos matemáticos del diseño me van a ayudar a analizar y dar respuesta a cuál es la concentración de determinada sustancia biológica que hará que los pepinos tengan mayor peso. Entonces, como no sé cuál y tengo que probar varias, por allá va hacia el modelo. Antes de irme hacia ejemplos con el modelo, quiero que observen que acá están los factores controlables y acá abajo están los factores incontrolables. Es decir, hay otros factores que también afectan a la unidad experimental y que también entonces puedo tener efectos sobre la variable dependiente. Entonces, el caso de los factores controlables, ahí sí, yo lo que voy a hacer es que identifico un factor que también puede afectar a la variable dependiente, entonces voy a tratar de controlarlo. ¿Cómo puede ser? Por ejemplo, la temperatura. Entonces, hago que la temperatura permanezca constante. Esa es una manera de controlar, es decir, siempre voy a estar en el calentamiento a la misma temperatura, ¿no? O bien, la velocidad puede ser un factor, entonces voy a hacer que se permanezcan todos los experimentos a la misma velocidad. O el ingrediente en una formulación, bueno, pues voy a mantener todos los ingredientes a cantidades constantes y solamente voy a variar un ingrediente porque de ese quiero ver el efecto. Entonces, esos son los factores controlables y los factores incontrolables definitivamente, pues como su nombre lo indica, no lo puedo controlar. Ahí puede caer el clima, la genética de alguna fruta, etcétera, ¿no? Que yo no pueda controlar. Bueno, vamos a ver los ejemplos. Aquí, en esta otra gráfica, dice que la variable independiente fue el tiempo de batido y otro factor, la velocidad de batido. Vamos a suponer que primero les interesaba conocer como efecto del tiempo de batido sobre el volumen de la espuma. Entonces, en este caso, la unidad experimental se utilizó clara de huevo, que obviamente se sabe que tiene las proteínas, pero realmente en el laboratorio, en la práctica, se trabaja con clara de huevo.
Entonces uno define cuántos son los niveles que se van a probar del tiempo de batido. Si se van a batir 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, de tal manera que al aplicar esos factores, tú vas obteniendo con alguna técnica la medición de la espuma, del volumen de espuma que obtienes cuando aplicaste 5 minutos, otro volumen de espuma cuando aplicaste 10, otro volumen cuando aplicaste 15. Esos son los datos o son las variables de respuesta. Entonces, en el diseño de experimentos dice, ¿y cuál es el modelo matemático? El modelo matemático son estos que están representados acá abajo. No es una ecuación matemática donde tú vayas a sustituir datos, no, por eso yo no los he llamado ecuaciones, son modelos, es decir, son expresiones simbólicas que tratan de llevar el fenómeno biológico hacia unas expresiones matemáticas que me ayuden a operativizar lo que está ocurriendo a través de las matemáticas y de la estadística. Entonces, por ejemplo, se le ha asignado la letra y a la variable dependiente. Y voy a utilizar cuando es un solo factor. Entonces, esta y, que es el volumen de la espuma en este ejemplo, esta y, su valor o su volumen de espuma, ¿de qué depende? Bueno, aquí dice, así lo voy a leer. Y o volumen de la espuma dependerá de mu, que es la media de todos los tratamientos, más aquí aparece tau i, en otros libros es alfa i. ¿Y quién es tau i? Pues es el factor que estoy estudiando y el subíndice i son los niveles. ¿Cuáles son los niveles en este ejemplo? Yo di niveles de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, esos son los niveles. Y epsilon es el error que se asume que puede ocurrir de manera natural o de manera negligente también durante el experimento. Entonces esto nada más es una representación, el modelo es una representación de cómo la variable dependiente puede ser afectada por estos tres componentes del modelo. Muy bien, con esto les dejo una probadita para ver si con esto varios de ustedes van avanzando. Si tienes dos factores, si tienes tres factores, la interpretación es igual, solo que se añade este otro componente que es la interacción. Esta es una interacción doble porque son dos factores en estudio y hay interacciones triples. Esas también se pueden consultar en el libro de Montgomery. Bueno, mucha suerte con esto y seguimos en contacto.